Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Nos acompaña en el día de hoy el coronel Diego Pesqueira, un hombre que ha estado involucrado durante mucho tiempo en el deporte dominicano, en sus principios en la lucha, como atleta, como dirigente, y ahora está también inmerso en la líder del baloncesto del Distrito Nacional principalmente. Vamos a dar un repaso a la trayectoria deportiva de Diego Pesqueira para que nos hable de su vida, de sus inicios y de todo lo que ha hecho en el deporte. Bienvenido a Protagonistas, señor Diego Pesqueira. Coronel Diego Pesqueira. Perdón. Para mí es más que un placer estar en este importante espacio, que ya es un referente en materia deportiva y para conocer la vida de distintas personalidades del deporte. O sea que para mí un gran honor. Cómo no, para nosotros también. Diego, háblanos de tus inicios, ¿dónde naciste? ¿Dónde eres nativo? Mira, yo nací en el sector San Carlos de esta capital, donde ya tengo todas mis raíces, vivo allí junto a mi familia y allí pretendo seguir durante toda mi vida. Ese apellido Pesqueira parece como de origen brasileño, portugués, sí. No, mi papá es español, por eso español. tengo la doble nacionalidad. Pero español de cerca de la frontera. Español de Pontevedra, por ahí cerca de la frontera. De la frontera con Portugal, porque es un apellido gallego. Gallego, los portugueses y los gallegos están muy cerca de ahí. Sí, mi padre vino al país producto de esas situaciones en la madre patria, ¿no? Y, ¿en la guerra civil? En los años 50 vino mi padre a República Dominicana. Allí conoció a mi madre, que es de La Vega, apellido Grullón Ramírez, por eso soy Pesqueira Grullón. Y esos son mis orígenes. Nací, me crié en el sector San Carlos, donde la lucha olímpica es el deporte principal, contrario a lo que puede pensar cualquier persona, que es el baloncesto. Sí. La lucha olímpica nació prácticamente en San Carlos. Allí se desarrolló y fue creciendo a nivel nacional. O sea que comenzaste en San Carlos, en el club, en el mismo club o... No, empecé en el Centro Social Obrero, ya desaparecido, que era un centro que jamás debió desaparecer, debió de conservarse para fines históricos. Allí nacimos grandes atletas, tanto de la disciplina de lucha olímpica como de boxeo, levantamiento de pesas, judo, baloncesto, claro. O sea que allí nosotros siempre hemos lamentado que... En Villa Francisca. En Villa Francisca. El Centro Social Obrero. Frente a frente al Parque Enriquillo. Una de las primeras canchas techadas del país, ¿eh? ¿O la primera? Creo que sí, que es una de las primeras. Si no es la primera, es la segunda. Y allí pues recordar, ahí surgió Mario Lolo Regús, ahí surgieron inmortales, actuales inmortales del deporte dominicano, gloria del deporte, y ahí nace Diego Pesqueira. Desde la edad de 7 años estuve practicando lucha olímpica de la mano de importantes profesores y cómo no, de mi familia. Mi familia me entregó a la mano del actual presidente del Comité Olímpico en aquellos años, que es el señor Antonio Acosta, Don Colin. O sea, tú empezaste a practicar lucha olímpica cuando ya era presidente Colin, o era dirigente solamente, o entrenador. Colin es el dueño de nosotros, de la lucha. Colin ¿Pero qué cargo ejercía cuando tú comenzaste? Mira, yo empiezo a conocer al señor Acosta desde niño, ya como presidente, que yo recuerde, sí, de la federación, tiene unos 35 años, algo todavía muy poco tiempo. Creo que le queda un gran camino por delante, pero vamos a concentrarnos en nosotros. Fue irónico, ¿eh? No, yo creo que tiene muy poco tiempo. Creo que él debería y debe continuar al frente del COO por al menos 30 o 40 años, porque así superaría a otros presidentes que han tenido 20 años. Bueno. ¿Quiénes fueron tus primeros profesores en la lucha olímpica? Mis primeros profesores
Yo creo que Sisto Inchaustegui era el presidente cuando tú entraste. Sisto Inchaustegui estaba en esos años. Sí. Yo no lo conocí, no tuve la suerte de conocerlo o tratarlo, lo conocí, pero no lo traté, No, pues tú era un niño, pero sí tengo muy gratos recuerdos de que fue la persona, fue el propulsor, fue quien trajo la lucha olímpica al país y gracias a él pues logramos tener nuestra formación, gracias a esos inicios pudimos tener lo que somos hoy en día, porque ahí recibimos disciplina de nuestros profesores. Ahí, irónicamente, mi primer profesor fue la primera persona a la que posteriormente yo tuve que enfrentar cuando pasé de la categoría infantil a superior, porque anteriormente los profesores eran empíricos, sino que ya después que tú tenías cierta edad comenzaba a promover, a dar los entrenamientos, pero solamente tengo agradecimiento eterno a mi deporte que me formó, que es la lucha olímpica, y a todos y cada uno de los profesores, y ya de una manera más sincera al señor Acosta. Creo que gracias a él estoy donde estoy, gracias a que quizá en un momento se me cerró una puerta, logré mirar hacia el futuro y se abrieron otras, y hoy en día lo veo como un favor, y creo que así debe ser la vida y no tengo más que agradecer a mi deporte. Más adelante vamos a hablar de esa relación de amor-odio, podríamos decirlo así, con el señor Antonio Acosta. ¿Quién fue ese profesor que luego enfrentaste? Porque me siento un poco de curiosidad. Moisés David Félix. Moisés David Félix fue un gran atleta de lucha, pero fue la persona que me descubrió en la calle Salcedo de San Carlos, donde aunque yo nací en Santo Domingo, por razones familiares debí de irme a vivir una temporada al campo, a La Vega, a Romero exactamente, una zona rural, y allí pues adquirí la característica al habla de los cibaeños. Y cuando venía de vacaciones, hablaba con la I. Exactamente, recibía, en aquel entonces no se usaba el bullying, pero era una especie de bullying de aquel tiempo y me relajaban los otros tigueritos del barrio y eso era un pleito seguro. Yo peleaba 3 y 4 veces al día, diario. Entonces esa persona, que es Moisés David Félix, me fue a mi casa y me llevó al Centro Social Obrero. Al verte pelear tanto, no, ¿verdad? No, dice, no, pero este es un prospecto, entonces me llevaron, ahí inicié, y por eso inicié en la primera categoría, que fue 50 libras, y luego, que yo sepa, no se guardan los récords, pero empecé a competir en 50 libras, y llegué hasta la categoría ya de pasar a juvenil, ganándola todas, o sea, 50 libras, 59 libras, después peleé en las 63, después en la 69, 77, 84, 90, 99, fue la última categoría infantil y luego pasé a juvenil. Y siempre le he agradecido, obviamente que fue el que me llevó y me dio las primeras enseñanzas allá en el barrio y desde allí pues paso a mano de Elías Brioso, luego el profesor Greo y luego con quien más años pasé fue con el profesor Onésimo Rufino Gómez, que sí lo encontré en la lucha, dirigiendo y todavía sigue dirigiendo. O sea que yo tengo, esa persona ha estado dirigiendo por alrededor de 47, 48 años. Yo llegué a su mano y en cierta forma le agradezco a él la disciplina, porque cuando uno llegaba tarde a los entrenamientos, él no te permitía entrar. Y tenía mucha disciplina, sin faltarte el respeto, sin llegar al término de humillación ni nada de eso, sino con mucha altura, con mucha objetividad, principalmente disciplina. Hoy en día, si yo llego temprano a los lugares, si logro tener una formación como la que tengo, educada, se la debo principalmente a esos profesores, pero principalmente a él, que nos formó en esa etapa difícil de lo que es la adolescencia a la juventud. O sea que esos orígenes en la lucha se lo debo, lo que soy hoy en día, a esta disciplina. Bien, vamos a la primera pausa, Diego, y regresamos en breve.
Bien, Diego, ¿tuviste algunos logros nacionales e internacionales en tu competencia, tu participación en la lucha? Bueno, sí, son muchos los logros, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, mis propias condiciones económicas y en la que vivía el país, debí retirarme a destiempo. O sea, todavía tenía unos 2 ciclos por delante que podrían ¿A qué haber edad sido. te retiraste? Me retiré a nivel de selección competitivo alrededor de los 26, 27 años de edad. Sí, así es. Entonces, o sea, pero yo me retiro de la selección porque ahí mismo logro obtener mi nombramiento en el periódico Hoy y tenía que decidir entre el salario que devengaba como miembro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional o crecer a nivel del periodismo. Y evidentemente que debí decidir. Todavía no existía el PARNI, todavía no existía las asistencias que reciben nuestros atletas. El CRESO, por ejemplo. No existía el CRESO, pero tampoco existía el PARNI. Sí. Recuérdate que el PARNI vino a revolucionar el deporte, porque hay que ser justo. Sí. Cuando surge el PARNI de la mano de Jay Payano, que luego fue pues ministro, todo cambió. Muchos atletas que habíamos decidido retirarnos, habíamos compartido incluso con él en distintas selecciones nacionales, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, anhelábamos ese tipo de asistencia porque anteriormente solamente se nos daba algún tipo de asistencia un mes, mes y medio o 2 meses antes de un evento internacional que nos concentraban. Íbamos a comer ahí al Centro Olímpico, donde Blanco, donde Fella, y eso eran unos tiempos bonitos. Luego románticos. Románticos, nos ingresaban, en una época nos ingresaban en el Comodoro, por lo menos 20 días antes de unos juegos importantes. Se nos daba preparación física, preparación competitiva, toda junta. En el caso mío yo tenía que competir en libre, en greco, o sea, lucha libre, lucha greco, pero si hacía falta un judoka en alguna competencia, buscaban a uno también, y así sucesivamente eran otros tiempos románticos. No obstante, el deporte ha tenido un desarrollo impresionante en el país y hoy en día somos un referente en distintas áreas y esto evidentemente que es fruto de un trabajo colectivo. Sí, para que mucha gente del público, los televidentes que están viendo el programa, el PARNI es el programa de alto rendimiento, nuevos valores e inmortales, que fue creado por el Jay Payano, fue su ideólogo durante la gestión del presidente Leonel Fernández, cuando era viceministro. Así es. Y Juan Marichal era el presidente, fue en el 2004, y es verdad porque eso vino a ser una ayuda, una asistencia a los atletas que se mantienen hasta el día de hoy. Así es. Entonces, Diego, practicas lucha libre, pero también estudias periodismo. O te haces periodista, ingresas en el periódico Hoy. Háblanos de esos orígenes del periodismo. Y qué raro que tú no te metiste en el periodismo deportivo. Mira, eso es una historia que por respeto a todos mis colegas quizá puedo darla a media. Pero yo entro precisamente de la mano de una pasantía que escogen los 5 mejores estudiantes de periodismo de la UAS a hacer una pasantía en el periódico Hoy. Evidentemente que cuando entro, elijo ir a deporte, pero deporte no tenía mucho espacio a nivel de sillas. Recuérdate que eran otros tiempos, sí. Las máquinas. Más Reynoso era el... ya Franklin en esos días, ya había esa transición. Okay. Estaba Jansen, estaba Primitivo, estaba Gustavo, estaba Rolando Guantes, estaba Rolando, estaba Luis Tapia, Kennedy Vargas, Gustavo Rodríguez, una de verdad, pero no había espacio. Yo tenía que durar. Imagínate, eran muchos. Yo tenía que durar mucho rato esperando una computadora, entonces tenía que esperar afuera en un banquito y cosa del destino y gracias a la disciplina. Ojo con esto que le hablé al principio. Gracias a esa disciplina y de llegar temprano, yo llego temprano a mi periódico y estoy sentado en un banco
Y en eso Federico Méndez presenta su renuncia del periódico Hoy para pasar a última hora. Y se queda el periódico Hoy con un vacío de un redactor para el área de justicia. Nelson Marrero, que es el jefe de redacción de ese momento, que era actual subdirector del periódico Hoy, sale desesperado porque hay un juicio importante, no recuerdo exactamente, un proceso en la fiscalía y no encuentran a quién enviar. Pero el que encuentran ahí es al que está practicando en deporte. Y él me mira y me dice, ¿tú no eres de lo que está practicando, Rubio? Digo yo, sí. Vete con él, con Federico Méndez, para la fiscalía. Yo, evidentemente, que me siento como que se me acabó el mundo. Mi sueño de ser cronista deportivo se derrumbó. Prácticamente frustrado. Me voy a la fiscalía y ahí me ayudan una serie de colegas a redactar la nota, porque todos saben que uno no tiene esa pericia, y más recién graduado. Y me ayuda Ramón Benzán, me ayuda el mismo Federico Méndez, hacía la nota, me decía lo que nosotros utilizábamos antes en esa época. Me decía, tú haces un refrito. Los periodistas saben a lo que me refiero. Vamos a darle la vuelta a esa nota, tú haces un refrito. Pero recuerden, ojo, estamos en el 96, no hay internet. No hay, es por FAT que se envían las cosas, tú tienes que ingeniártela, no es como hoy que te envían por un correo, por un WhatsApp. Ahora es muy fácil. Ahora todo es muy fácil, entonces a veces yo tenía que ir al listín que estaba el última hora también, y ahí él me daba un printer de la nota y yo tenía que llegar al periódico, darle una vuelta, tú sabes, hacer un refrito. Pero me ayudó y los días fueron pasando y finalmente nunca terminé en lo que era mi sueño de ser cronista deportivo. La vida me guió hacia otro destino, que fue la fuente de la justicia. Luego paso a lo que es cubrir educación. Luego voy nuevamente a la Procuraduría General de la República cubriendo esa fuente, hasta donde estoy actualmente, que es en la Presidencia de la República, que ya voy para unos 18 años en la misma fuente. Y ahora tengo un receso por las funciones que ocupo como vocero de la institución del orden, encargado de comunicaciones estratégicas. O sea que la vida muchas veces no sabe cómo te depara, no se sabe cómo es mejor. Hoy en día yo voy al periódico, comparto muchísimo con mis compañeros con los cuales ingresé, y entonces me siento con ellos y le digo, Dios, cuánto agradezco yo ese día que por llegar temprano me mandaron a otro servicio que no era deporte. Y de verdad que no me he arrepentido. Porque veo muchas veces que las oportunidades en la crónica deportiva no son tantas como las que nosotros tenemos. Tenemos más campo para nosotros poder desarrollar nuestras habilidades periodísticas en lo que es la redacción central, como nosotros llamamos, en el GOP periodístico. Luego entonces incursiono en el manejo de crisis, en lo que es las relaciones públicas, que es de lo que actualmente vivimos, porque sé que usted también hace relaciones públicas. Muy bien, interesante historia que yo me imagino que poca gente Muy poca gente sabe, creo que nadie. Y que ya ahora se ha hecho público. ¿Cómo llegas a la policía? Porque tú me dices que tuviste que escoger entre estar en el periódico y seguir en la policía, pero en la policía tú has seguido todo el tiempo. No, mira, yo era de la Armada. Fui competidor de la Marina de Guerra, con una trayectoria bastante interesante, pero cuando empiezo en el periódico Hoy, la práctica de la selección empieza a las 8:30 de la mañana. ¿Qué pasa? En el periódico yo tengo que estar a esa hora para empezar a distribuir los servicios. O tú te vas a tal sitio, tú te vas aquí, tú vas allí. Entonces me veo entre la espada y la pared. Cuando yo recibo el primer pago, porque fue una pasantía paga, que esa primera quincena que me dan a mí, que conservo el cheque, es de 3.500 pesos. ¿No lo cambiaste tú? Yo lo conservo el cheque. O sea, no lo cambiaste. O sea, lo cambiaste, pero el cheque... Una copia. Evidentemente que fue lo primero que hice, fue cambiarlo. Pagaban en cheque, pero conservo esa fotocopia.
Y cuando yo miro que yo mensual cobro 1,000 algo en la Armada, en la Marina, digo, pero esto es un negocio como que no cuadra. Entonces se me puso difícil en los entrenamientos porque tenía que salir rápido, era en el centro obrero, no había facilidades para uno asearse. O sea, entrar al baño del Centro Social Obrero, nosotros teníamos, Gabriel Mercedes sabe porque estuvo por allá, nosotros teníamos bloque de 8 en el baño porque el agua no se iba. Entonces para caminar sobre los bloques. Y entonces no podía asearme, tenía que irme corriendo sin asearme al periódico. Y eso lo pude hacer como por 15 días. Ya a los 15 días, Franklin, Mirabal y un grupo de colegas me mira, si tú no llegas aquí temprano, estaba Carlos Alonso. Que sigue ahí todo. Que sigue ahí. Carlos Alonso yo lo conocí. El fotógrafo, Carlos. Lo conocí en la Armada porque Carlos Alonso, voy a dar esta primicia, también fue luchador olímpico porque él era marino y un día me lo enviaron allá de que para representar a la Armada en algo. O sea que ahí tuve yo que decidir retirarme, compadre de Gabriel Mercedes, Carlos Alonso. Sí. Tuve yo que decidir retirarme de la selección por un tema económico. Y ¿te quedaste con tu periódico? Me quedé con el periódico. Recuérdate que en principio era una pasantía paga. Yo no estaba nombrado. Sí. O sea, tenía que decidir eso. O sea, fue muy doloroso para mí retirarme de la selección, aunque seguí compitiendo porque nunca tendré cómo pagarle a José Joaquín Puello, porque yo acababa de regresar de una base de entrenamiento en altura y cuando le comuniqué a la federación que no podía seguir, en ese momento, por yo decir que no podía seguir, tuve graves inconvenientes y debí de permanecer compitiendo a sugerencia del doctor José Joaquín Puello por alrededor de 1 año y medio que él me trataba, porque me dijo que si me retiraba era un candidato 1A a perder la vida por algún tipo de situación que no recuerdo, pero entiendo que el análisis que me hizo me dijo que yo estaba, en mi corazón estaba muy desarrollado, tenía que debía de seguir compitiendo por un tiempo hasta desentrenarme. O sea que le agradezco a él que me orientó y siempre me llamaba y me decía, mira, no puedes dejar de competir, no puedes, tú no tienes 30 años todavía. O sea que eso me ayudó bastante, o sea que esos son mis orígenes, le agradezco bastante y esa es la historia de cómo entro al periodismo, cómo logro hacer el crossover para entrar a las relaciones públicas y cómo hoy en día estoy ocupando posiciones en distintas instituciones y donde espero seguir por muchos años. Bien, vamos a la segunda pausa y regresamos en un momento. Bien, Diego, ¿cómo pasas a la policía? Porque eso es lo que yo te preguntaba. Yo pensé que tú estabas en la policía y tuviste que decidirte entre la policía y el periódico. No, lo que pasa es que tengo que decidirme entre seguir compitiendo, porque recuérdate que yo representaba a la Armada, sí, la Marina. ¿Y cómo pasas a la policía? Bueno, porque me dijeron que si no competía, me cancelaban y me metían preso. Recuérdate que estamos hablando entonces yo voy a la Armada, a la Marina y pido mi baja. Logro tener mi baja, me dan la baja alrededor de las 10:30 de la mañana, ya en hora de la tarde, yo paso a la Policía Nacional porque hablo con Rafael Luis López, que me preguntó en el estadio número 1 del Centro Olímpico que había un juego de la policía con otra institución, y me dijo, este año me va a ganar de nuevo los Juegos Militares. Yo le dije, no, este año ya la policía va a ganar en mi categoría, porque ya yo no soy el marino, ya yo salí. Entonces él inmediatamente tuvo visión y me ingresó en la policía para que fuera asistente de entrenador.
y llevara mi experiencia a los demás bueno, atletas. Ya no como competidor, sino como asistente. No, ahí paso, pero circunstancia de la vida, porque a veces hay que estar en el momento indicado. Ese mismo año o el año siguiente pensionan al entrenador. Y yo que estoy ahí como asistente, pues paso a ser titular. La historia de la Policía Nacional en lucha olímpica, todo el mundo la sabe. Tenemos más de 20 años siendo campeones y yo compartiendo. ¿Y tú sigues siendo entrenador? Claro que sí, sigo a cargo del equipo de la Policía Nacional. Por eso te digo que tenemos el récord de más años ganando los Juegos Militares o compartiendo con nuestros hermanos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. O sea que tú, ¿en qué estamos hablando? ¿Tú entraste cuándo en la policía? En el 96. Pero, ¿por qué no te engancharon como entrenadora en la Armada? Lo que pasa es ¿O había un entrenador ahí que...? Lo que pasa es que es un poco difícil. Yo estaba en plenas condiciones de atleta. Pasar, bueno. Entonces no era asimilado en ese momento, no asimilaban que yo no pudiera competir. Yo lo que quise ser fue serio. Yo le dije, mira, yo no puedo seguir compitiendo porque voy a empezar mi carrera como periodista y creo que debo ser serio, como siempre lo he sido. No puedo compartir una cosa y otra. Creo que no podría representar con dignidad la institución. Necesito salir para poder desarrollarme en otra etapa de mi vida, porque todo es económico en la vida. Sí, definitivamente que todo influye el dinero. Así es. Entonces, ahí comienza ya tu vida en la policía, fuiste ascendiendo de rango. ¿Cómo fue el proceso? Mira, fue un poco difícil porque la gente tiene que ponerse en el contexto de los años 90. No es como hoy en día, donde los periodistas tenemos un campo abierto en las instituciones. Casi todas las instituciones tienen un periodista que hace las relaciones públicas, no importa si es castrense o policial. En aquellos años, yo recuerdo que utilizaba un seudónimo, que era mi segundo nombre y mi segundo apellido. Por unos meses yo escribía como Roberto Grullón. Y mi correo... ¿En el periódico? En el periódico. Utilizaba, pero es correcto porque es mi segundo nombre y mi segundo apellido, Roberto Grullón, hasta que ¿Pero después... por qué razón? Bueno, porque Simón Díaz me decía, mira muchacho, tú eres loco. Simón Díaz era el relacionador público de la policía, ¿verdad? En ese momento, no se recuerdo si él era el relacionador pero él fue público, en un momento. Pero él trabajaba para el periódico y me decía, ¿tú tienes permiso de la jefatura para trabajar aquí? Yo le dije, ¿qué permiso? Porque recuérdate que yo soy deportista. Sí. Yo no estoy en el mundo policial. O sea, no estabas entonces yo lo que opté fue por utilizar Roberto Grullón. ¿Y te dejaron en el periódico? Me dejaron en el periódico. Y Cuchito Álvarez. Cuchito Álvarez. Y Nelson. No, Cuchito Álvarez fue el artífice porque yo hice un reportaje de un lanzador de las Águilas que se llamaba Octavio Blanco. Y Octavio Blanco resultó ser compadre de don Cuchito. Y él tenía algunos 20 años que había perdido la conexión con esa persona. Y cuando salió el reportaje, él me hizo llevarlo a donde esa persona y hizo que su hijo, de Mario, le consiguiera una ayuda. Mario Álvarez le consiguiera una ayuda, una asistencia a esa persona. Y de ahí él... En el Ministerio de Deportes. En el Ministerio de Deportes le consiguieron una asistencia porque el trabajo yo lo hice humano. Y tengo que reconocer que ese trabajo yo lo redacté junto a Félix García Estrella, que fue la persona que me guió, porque cuando yo llegué a Deporte, a la redacción, lo encontré a él como pie de amigo. Y mira, él me ayudó y le debo parte de mi éxito a él, porque él me enseñó a redactar crónicas, Félix García Estrella, que él le hace honor a su apellido en cuanto a esa parte. O sea que tengo que agradecerle a él que me ayudó a redactar esa crónica, porque yo desconocía sus dotes, porque él siempre se caracterizó por hacer esos trabajos de fondo, como nosotros llamamos, y él me impulsó y me dio ánimo en esa etapa de mi vida. Siempre mi agradecimiento para ti, hermano. ¿Tú llegaste a escribir algunas crónicas de deportes entonces?
Claro que sí, bastante crónica. Recuerda que en ese momento estaba muy en boga Henry Rodríguez. Y Henry Rodríguez y quien le habla compartimos en nuestro sector San Carlos. O sea que llegué a escribir muchísimo trabajo. En aquel momento la sesión de deporte era inmensa. Se tenían que publicar muchos reportajes para llenar una sesión de deporte. Había mucho espacio para el deporte no profesional, me refiero. A hoy en día las páginas de deporte, béisbol, baloncesto y quizá otro deporte. O sea, no hay espacio, voleibol, sí, cuando hay eventos muy importantes, pero los deportes principales. No tienen, o sea, lucha, boxeo, el karate, actualmente tienen muy poco espacio. Incluso los deportes grandes en categorías menores prácticamente no existen ni en los noticieros ni en los periódicos porque no hay espacio. El espacio del periódico ha ido reduciéndose, ya prácticamente son 2 paginitas. Lamentablemente, sí. Y los periódicos se han hecho más pequeños. Así es. ¿Tú crees, hablando un poquito de todo, tú crees que finalmente va a desaparecer la prensa escrita? Yo creo que no. No. Pienso que siempre habrá prensa escrita, más con lo que se está diseñando actualmente, que los periódicos te dan una parte en sus plataformas digitales y los grandes reportajes van a la prensa escrita, lo que sí se va a ir reduciendo paso a paso. Creo que el periódico escrito permanecerá como un referente, aunque tenemos que innovar, tenemos que reinventarnos para que los lectores puedan esperar ese periódico escrito, que a la vez, recuérdate que también es digital, porque todos los colgamos en nuestras plataformas. Bien. Pausamos nuevamente, Diego, y volvemos en un momento. Diego, nos quedan muchos temas todavía por delante, a pesar de que ya hemos hablado mucho, pero quiero abordar la faceta de Diego Pesqueira como dirigente. Estuviste en San Carlos, también trataste, estuviste también en la Asociación de Lucha del Distrito Nacional, trataste de optar por la presidencia de la federación, no pudiste, pero háblanos de toda esa etapa de dirigente. ¿Cuándo empieza Diego Pesqueira ya, después de superar la faceta de atleta, de entrar como entrenador de lucha, también a ser dirigente? Mira, creo que en principio uno de mis principales errores en la vida fue en ese momento incursionar en esa parte directiva. Sí. Sí, creo que ha sido un error que luego ha ido corrigiéndose. Entiendo. ¿Pero por qué? Bueno, porque mi formación no iba acorde con lo que era la dirigencia deportiva y que continúa quizás en algunos aspectos. Me refiero que yo empiezo ya a incursionar en esa parte ante sugerencia que me hace José Luis Padilla. José Luis Padilla, un gran amigo de San Carlos. Me dice para incursionar en San Carlos. Pero no me imagino que cuando uno llega a determinados clubes en aquel entonces me iba a causar tantos inconvenientes. De verdad que si de haberlo sospechado, no incursiono en esa parte. Mucha crítica, tirantes, situaciones de todo tipo que uno no se imagina. Luego, pues, paso a mi deporte. Estaba en el club. Perdón, ¿qué tiempo duraste como presidente del Club San Carlos? Un año, un periodo. 2 años. 2 años. Luego me he mantenido ayudando porque fue una situación muy difícil. El club tenía 6 años cerrado. Por mi condición de cubrir fuentes, de ser periodista, tenía facilidades, contacto con algunos funcionarios y entiendo que en ese momento las personas que me propusieron procuraron
que esa influencia quizá permitiera que el club fuera finalmente entregado luego de 6 años. Lo repararon, sí. Lo repararon, lo entregaron, nos entregaron un autobús y otras cosas más, pero luego decidí dejar esa parte y asesorar, pero como quiera siguen los inconvenientes porque quizá personas entienden una cosa u otra. La dirigencia deportiva prácticamente es una vocación. Todo el que está dirigiendo esto es ladrón. Todo el que está dirigiendo esto se roba los cuartos para la persona. Entonces, para el público. Para el público, para la persona de tu mismo entorno y la propia familia nuestra nos cuestionan que estemos, porque saben que en el caso mío y de otros más, que me consta, lo que hacemos es aportar incluso nuestro propio patrimonio para hacer actividades, porque no hay forma de que dirigentes deportivos puedan, me refiero de clubes y de asociaciones que no reciben nada tampoco. Ni de federaciones tampoco. Ni las federaciones. Se supone que no reciben. Entonces, tampoco. Uno pasa por trances muy difíciles para orientar a jóvenes, para llevar mensajes sanos a la juventud. Y de verdad que ha sido una experiencia agridulce, porque luego tú recibes satisfacción de que tú ves un jovencito, que tú lo ayudaste, que te va y te visita con un título en la mano y te dice, mire, profesor, yo soy hoy licenciado por usted. Ese solamente hecho, ese hecho me ha a mí permitido seguir adelante en ese mundo. Y para hablarte ya de la lucha, ya llego a presidir la asociación y cometo otro error, aspirar a la federación. ¿Qué tiempo estuviste en la asociación? Estuve también un periodo, yo no paso de periodo. Un periodo y entonces optaste por la... Opté por ir a dirigir la federación ante sugerencias de personas que algunos de ellos están ahí al lado de Antonio Costa era el presidente, sí, y sigue siendo el presidente. Y me influyeron para entrar en eso, me influyeron para enfrentar a Antonio Acosta. Esto nadie lo sabe. Después esa misma gente me sacaron la alfombra. Y se fueron para allá. Me dejaron peleando a mí, no peleando, sino en situaciones que jamás debieron ocurrir con el señor Antonio Acosta. Y hoy en día esos mismos que me influyeron a mí para que lo enfrentaran, o están con él, tuvieron con él un tiempo y después se fueron. Luego surge un invento que yo pienso que es uno de los errores más grandes que ha cometido Colin, que fue el utilizar quizás situaciones para buscar de que una suspensión contra mi persona y contra otros atletas. Y yo siempre pienso que si él ve esta entrevista, que él tiene que recapacitar en esa parte, de que personas de bien, personas que no le hemos hecho daño a nadie en el deporte, que no hemos administrado un peso, que no somos personas de mal, pudimos haber tenido algún tipo de diferencia, pero jamás llegar un dirigente de su altura a utilizar situaciones para, de una forma u otra, que pudo habernos causado un daño irreparable en nuestras vidas. Gracias al Todopoderoso y gracias a nuestra formación, lo que vimos fue una oportunidad para seguir adelante. Y eso hizo que nos dedicáramos en un 100% a otra faceta de la vida. Y es la que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Y ese es mi mensaje en ese sentido, que creo que ha sido lo más importante de mi vida, esa situación, porque hizo que nosotros, tanto mi persona como otros compañeros, redefiniéramos nuestras vidas. Y hoy yo estoy, gracias también a él mismo y a otros, principalmente a Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto, a la familia del baloncesto, que me abrió las puertas, que me permitió yo seguir adelante en esta disciplina y en los deportes. Bien, vamos a la última pausa y ya volvemos con la parte final del programa, porque quiero que hablemos de ese proceso eleccionario, aunque no abundemos mucho, y tu entrada al baloncesto. Adelante, señor director.
Diego, fue un proceso eleccionario difícil. Yo recuerdo la controversia cuando enfrentaste a Antonio Acosta, muy cuestionado todo. Inclusive, como tú dices, al final fue muy mediático sobre todo. Sí. Se llegó a pedir tu suspensión Sí. por declaraciones y por hechos que te acusaban de tú haber impugnado elecciones y cosas de eso. Mira, esas son cosas que yo las dejé en el pasado, pero obviamente que están ahí y que marcan un antes y un después. Yo solamente pido que ningún otro atleta, que ningún otro ciudadano se permita que sea víctima de ese tipo de cosas. Y para mí eso yo lo tengo olvidado y perdono a todo aquel que pudo haber participado en ese tipo de cosas. Pero de verdad que me marcó y creo, con toda sinceridad, que ha sido lo más importante en mi vida para marcar un antes y un después. Bien. Tú estás en el baloncesto. Vamos a hablar de eso. Hablaste de Rafael Uribe, porque ahora mismo eres el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Eras el vicepresidente, falleció lamentablemente y no da tiempo José Heredia Corporán, que en paz descanse, y tú eras el vice, pero ya te ratificaron en una asamblea como presidente de la Badina. Hay elecciones en octubre. Háblanos de ese proceso de tu entrada al baloncesto dominicano. Mira, mi entrada al baloncesto dominicano viene de la mano de varias personas, incluyendo mi colega, mi compañero del grupo Corripio, José Monegro. Viene de la mano del profesor Fernando Teruel, de la mano de don Leo Corporán, de la mano de muchos clubes, que si me pongo a mencionarlo no terminaría hoy, muchos dirigentes clubísticos que vieron en mí algún tipo de vocación, de capacidad, e ingreso en el área de comunicaciones en un primer periodo que encabezó el profesor Teruel. Luego pues viene el periodo de Heredia y allí se me da un cargo de vicepresidente, porque por mis múltiples ocupaciones se optó por un cargo que más bien es decorativo o se ve decorativo. Nadie quiere ser vicepresidente. Entonces, bueno, pues yo acepto y trabajo en los comités organizadores de los distintos eventos de baloncesto superior. En las diferentes categorías. En las diferentes categorías. Obviamente que por cosas del destino, el señor Heredia pues enferma, el señor lo llama a destiempo y ahí pues por un asunto estatutario el vicepresidente, que es su única función, sustituir al presidente. La única función que tiene un vicepresidente es esa, que casi en un 99% nunca se da, pero en este caso se dio por un asunto del destino. Ahí estamos contando con unos dirigentes clubísticos increíbles. Yo pienso que los mejores dirigentes están en el baloncesto y que tienen al mejor líder, al mejor capitán de un barco, que es Rafael Uribe, que es una persona que da oportunidades y que ha revolucionado el baloncesto. No quiero seguir dando, porque no quiero verme, ni quiero que se vaya a malinterpretar, pero pienso que es una persona que ha dado un ejemplo de que todos merecemos oportunidades. Uribe es un ejemplo vivo de que ha transformado la disciplina del baloncesto. Diego, desde hace años la asociación, y sobre todo ahora mismo, la asociación no solamente está trabajando en los torneos de baloncesto superior masculino y femenino, sino en las diferentes categorías, celebrando sus torneos, mini baloncesto, U14, U12, U16, U18, toda esa categoría. Lo puedo decir con convicción porque estoy trabajando con ustedes y sé la labor que están desarrollando. Háblanos de esos trabajos que están haciendo ahora mismo,
de crear la base del baloncesto en el Distrito Nacional? Mira, nosotros estamos siguiendo la directriz de la FEDOMBAL. Estamos hablando de que ya en el próximo mes vamos a estar en el U14, vamos a estar en el U16, vamos a estar iniciando ya segundo año consecutivo el torneo femenino que tenía 10 años, 11 años prácticamente, que no existía. En superior. Tenemos un torneo ya montado, ya todo está listo, esto empieza a finales de julio. O sea, tenemos una gran cantidad de eventos, incluyendo el torneo superior que está prácticamente montado también. En agosto este año, porque el año pasado fue en el mes de mayo, junio, este año el torneo de baloncesto superior del distrito, que es el principal evento que ustedes celebran, se va a jugar en agosto, septiembre, octubre. Eso es así. ¿Eso por qué? Bueno, mira, la federación tiene los lineamientos, es la que da las fechas y nosotros nos correspondió esta parte que es la última, el último tramo del calendario de la federación y nosotros vamos en ese tramo. Tenemos muchas expectativas para todos los torneos, incluyendo este superior. Y el superior femenino, como dijiste, a final de julio. Del mes de julio, también se va a celebrar por segundo año seguido después de tener tanto tiempo, más de 10 años. Y con un equipo nuevo, que es el Rafael Varias. O sea, el año pasado fue con 4, sí, los tradicionales, San Carlos, San Lázaro, Mauricio y Águilas de Guachupita, y ahora se le otorgó la franquicia al Club Rafael Varias. O sea que tenemos muchas novedades ahí, que son 2 drafts que se harán, tanto con jugadoras nacionales como la de la provincia. La última pregunta del programa. ¿Se optará por la presidencia de la Badina Diego Pesqueira en octubre en las elecciones? Porque tú estás sustituyendo a José Heredia Castillo. O sea, lo que tienes son varios meses. ¿Optarás por un periodo, porque son periodos de 2 años? Así es. Para presidir la Badina. Mira, esa parte no quiero pronosticar el futuro ni tener una bola de cristal, pero evidentemente que nosotros nos respondemos a los clubes, respondemos a esas personas, a esos dirigentes que están allí. Ellos decidirán, por lo regular nosotros en la Badina tomamos decisiones conjuntas. ¿Pero te gustaría? Nosotros estamos abiertos. Recuerda que yo ocupo funciones públicas. Relacionador público de la policía. De primer nivel, o sea que uno tendría que ver si en ese momento tenemos la oportunidad de servirle al baloncesto, o sea que vamos a esperar y obviamente que si los clubes toman una decisión conjunta, porque no me gustaría ir a competir con nadie. Yo soy una persona que prefiero que sea el conglomerado, que sean los clubes que decidan y allí estaremos en primera línea. Lo que ellos decidan, si yo necesito ser el que sea el mensajero de la Badina, lo voy a hacer. Si la Badina decide que yo voy a estar acompañándolo a usted en la comercialización, ahí lo estaré. O sea que yo soy un soldado del baloncesto en estos momentos. Lo que ellos decidan, ahí yo estaré. Muy bien. Gracias, Diego, por esta interesante entrevista. Un conversatorio muy interesante, muchas primicias, muchas cosas que hemos conocido. Yo por lo menos no sabía muchos datos que tú has ofrecido aquí, claro, sobre todo con tu incursión en el periodismo en el área judicial, cómo fue que pasó eso, y esas cosas, y tu salida de la lucha, que fue realmente por un asunto de que ya pues tenía que empezar tu vida profesional. No, pero es bueno que yo nunca he salido de la lucha. Yo bueno, en San Carlos, de la lucha como atleta. En San Carlos tengo mi club. Sí, y tú sigues tengo mi equipo. ¿Y en la policía? Y en la policía, y el 60% de la selección del país es nuestra. Muy bien. Gracias de nuevo a Diego Pesqueira. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.